Recibimos al invitado de hoy en Contigo Noticias. 6:39 a.m, tiempo de nuestra entrevista aquí en Contigo Noticias con Freddy Ceballos, analista tributario. Entre los temas, por supuesto, proyección de gastos, leyes tributarias y algo que llama la atención, y con eso empezamos la entrevista. Freddy, bienvenido a Contigo Noticias. Es por el alza del IVA, el ICE también aumentará el precio de los automotores, que serán más caros en este 2024. Buenos días. Rommel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días a toda su audiencia. Sí, efectivamente, les venía escuchando hace un momento a ustedes el precio de los... Como debe de ser, ¿ah? Por supuesto que sí, Contigo Noticias. Sí, efectivamente, el precio de venta de los vehículos va a verse incrementado también, porque la base imponible para calcular el impuesto a los consumos especiales incluye, como en otro tipo de productos, el impuesto al valor agregado. Entonces, por ende, si es que sube el impuesto al valor agregado, la base de porcentaje de cálculo del ICE también subirá. Y el efecto final va a ser que nosotros, la persona que quiera adquirir un vehículo nuevo, va a tener que pagar un valor adicional. Pero nuevo y usado, desde luego. Porque sube el uno al el otro. Va a haber efecto posterior cuando el vehículo nuevo pase a una segunda mano de compra. Y obviamente el mercado, que probablemente hablaremos más tarde, el mercado siempre es susceptible a afectar los precios solo sobre la base de un rumor. Mucho por el tema del IVA. ¿Sí, de qué estamos hablando? El IVA no sabíamos si iba del 12 al 15, del 12 al 13, como está planteado ahora, y aún así sigue la incertidumbre sin saber si al final va al 15. Recordará lo del volcán, Camilo, lo del volcán Cotopaxi, que debe erupcionar y los precios por esas zonas cayeron. A eso se refiere del rumor, ¿no es cierto? Bajaron sustancialmente. Correcto. Incluso recuerdo, un ejemplo que es usted, Rommel, recuerdo que bajaron hasta el 50% cierto tipo de propiedades, porque decían, me lo estoy jugando, a lo mejor la pérdida total del bien, o probablemente recupero ese 50% en relación a lo que podía dejar de ganar. Y las aseguradoras también. Pero hablando ahora de la mayoría de los ecuatorianos, ¿cómo se está socializando este tema? ¿Qué debemos hacer como consumidores, como personas corrientes que de pronto compramos el pan, compramos la leche, compramos los productos básicos, en esta propuesta que tiene justamente el gobierno nacional para los ecuatorianos? El primer paso que debería tomar el gobierno nacional es definir. Entenderíamos que la fecha de aplicación del impuesto valor agregado va a ser fecha abril, considerando que en marzo, en abril, porque en marzo se publicaría la ley y como es un impuesto de declaración mensual, desde el primer día del mes de abril entraría en vigencia. Pensemos algo, de acuerdo a lo que dice el veto parcial y la ley emanada desde la Presidencia de la República, el incremento inicial va a ser el 1%. Si hay algo que cuesta $100 y antes incluido el impuesto a valor agregado del 12 y le subimos 1, el precio natural debería ser 101, correcto, un porcentaje adicional. Conceptualmente, desde el punto de vista de la aplicación de precios, ese es el porcentaje que debería incluirse en términos generales. Claro, y juega un papel muy importante la intendencia, ¿Quién lo va a controlar? Justamente me iba a eso. Ese debe ser el papel de los organismos controladores del Estado. Claro, y nosotros como ciudadanos deberíamos exigir, si ese término es el apropiado, a la contraparte y preguntar por qué hay un incremento adicional a este porcentaje dentro de los términos normales de incremento del impuesto al valor agregado. Freddy, ya vamos un poco, no con la bola de cristal, pero viendo cifras, ¿no es cierto? Porque un punto, dicen los expertos, 500 millones, 600 millones al año, dependiendo el nivel de venta, desde luego. Depende de la economía mucho, sí. Correcto, sí. Claro, va directamente relacionado. Pero el presidente tiene la capacidad ahora de subir hasta el 15, si es que ese es del caso, pues. Entonces dice, ok, mira, la economía no nos alcanza, subamos un poco más, el 13, 14 o hasta el 15% el IVA. En ámbito económico, ¿cómo lo ve? Bueno, Rommel, desde el punto de vista económico y de acuerdo a lo que dejó planteado nuevamente el Ejecutivo en este veto de la ley, hace referencia a que el Ejecutivo podrá tener la facultad de hacer este incremento desde el 13 hasta el 15%, basado en el análisis económico y la necesidad interna del país.
¿Definido por quién? Por la autoridad competente. ¿Quién es el ministerio o autoridad competente? El Ministerio de Finanzas. Claro. ¿Quién lidera el Ministerio de Finanzas? El Ministro de Finanzas. ¿Y quién define quién es el Ministro de Finanzas? Es el Ejecutivo. Por ende, el Ejecutivo tendrá esa potestad de ir del 13 al 15. Quiero plantear varias reflexiones aquí. Yo escribí un editorial la semana anterior, y perdón la publicidad, en Forbes, en el cual hacía referencia a ir por lana y venir abrigado, no venir trasquilado. ¿Y a qué me refería con esto? A que originalmente el Ejecutivo planteó el incremento del IVA al 15%. Fue a la Asamblea y vino con 750 millones de dólares adicionales en proporción a impuestos, llámese contribuciones temporales o definitivas, pero al final vino con dineros adicionales. Entonces, ¿a dónde me quiero ir con esto? Como la economía va de la mano de la política, vamos a ver el presidente hasta dónde sacrifica su capital político y mueve ese IVA del 13 al 15%. Es probable, digo yo, que pueda, tampoco quiero convertirme ni tener la bola de cristal, ni mucho menos, puede decir, me manejo con el 13% del impuesto del valor agregado, más los 750 millones de los otros impuestos que los planteó el legislativo, y dejo la potestad de subir del 13 al 15%, probablemente, digo yo y planteo y reflexiono en voz alta, luego incluso de la consulta popular. Porque, más allá de que el efecto inflacionario sea alto o no, que tiene su impacto al subir el impuesto al valor agregado, el capital político probablemente va a verse afectado. O beneficiado, si dice, yo tengo potestad de irme al 15%, pero me voy a quedar tan solo con el 13%. Eso por una parte. Y otro tema adicional que es importante considerar desde el punto de vista netamente económico, es que subir un impuesto para volverlo a bajar no va en la misma proporción de disminuir el efecto inflacionario. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo mañana como ejecutivo subo al 15%, el ejemplo de ustedes de los autos, subo al 15%, incrementa el precio del vehículo, mañana si el ejecutivo vuelve a disminuir al 13% el IVA, exacto, los vehículos u otro tipo de productos, no hablemos solamente de este tipo de productos suntuarios, hablemos de productos de primera necesidad, el azúcar, el pan, las verduras, ¿van a volver a bajar en esa proporción en la que subieron? La respuesta es no, porque los efectos inflacionarios normalmente no tienen un revés, aunque la norma o el proyecto o la definición impositiva haya disminuido. Entonces el Ejecutivo, vamos a ver cuál va a ser el planteo desde el planteamiento desde el punto de vista del comparemos esto con Colombia y Perú. ¿Con quién, Freddy, usted compararía en el ámbito del IVA? ¿No es cierto? Claro, considerando que nuestra es una economía dolarizada. Bueno, pero aparte de que sea o no nuestra economía dolarizada, también la población de que significa Colombia o la población que significa Perú es sustancialmente diferente a la nuestra. O sea, solamente Bogotá y sus alrededores debe estar más o menos símil a la población que tiene Ecuador en general. Entonces sí existen afectaciones fuertes en proporción al consumo, por una parte. Por otra parte, el impuesto al valor agregado, la tasa que es diferenciada en Colombia, es mucho más alta y como bien dice, y la reflexión... Sin embargo, los autos son más económicos que en Ecuador, pero no por el ICE, igual. Pero no por el ICE. Se puede segregar en muchas razones, analizar en muchas razones porque es más bajo, inclusive partiendo desde la misma mano de obra. O sea, existen otro tipo de componentes que no necesariamente son impositivos, que le ponen más caro a un vehículo. Ahora, para el gobierno es muy importante la comunicación. Tendrá que haber una estrategia desde el Servicio de Rentas Internas, desde la misma presidencia, para un poco motivar a que la gente salga a contribuir por la situación de la guerra. Se habla, prefieren pagar algo más con tal de tener seguridad. Exactamente, ajá. Yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? Como bien dice una vez más Rommel, pagar un impuesto adicional o subir el IVA con el propósito de tener más paz en la calle y poder salir con la mayor tranquilidad. Nosotros, no recibir vacunas de las personas que están acudiendo especialmente en la costa. Mucha gente cierra, y ni siquiera solo en la costa, en la sierra, inclusive mucha gente cierra sus negocios con el afán de no correr peligro su integridad. Entonces sí, yo creo que la gente y la ciudadanía en general va por esa mano, pero qué importante, lo comenta usted, qué importante y qué vital ustedes que se dedican a esto, que el gobierno inaugure o desarrolle de una mejor manera la comunicación, no solo en este tema, sino en
con varios temas adicionales referidos con su propia gestión. Si yo puedo comentar algo tras la información y todo lo que se recibe, porque yo me dedico a analizar principalmente números, desde mi punto de vista, la gestión que ha hecho el presidente con un perfil bajo de comunicación, hoy por hoy es una gestión que merece muchísimo reconocimiento, inclusive desde el punto de vista político. No cualquier presidente o candidato a la presidencia, que también comentaban ustedes hace un momento, tiene un nivel de aceptación entre el 70, 75, 80 y 85%, y el presidente, por favor. Habla poco, ¿no? Y o sea, la característica, no sé si ustedes, Camilo, Alexandra, igualito que Alexander, no habla poquito. Pero en cambio es de acciones. Muchas personas han dicho eso, muchos amigos y los jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales. Es una interesante manera de comunicar. La entrevista que se hizo famosa y se hizo tendencia, pues fue natural, y el propio secretario de Comunicación reconoce ese poder innato. Entonces habría que también trabajar en estos aspectos, porque la gente también le va a apoyar en las futuras reformas que se presenten, porque los resultados se están viendo ya en las cárceles, en los cuarteles, con la presencia de los militares. Eso también es muy importante. Sí, pero yo sí sigo insistiendo sobre lo que estamos charlando ahora. Sí considero muy importante y vital, o a lo mejor lo que decía usted, Camilo, puede ser también un tema de generación, ¿no? Para nosotros que estamos en otra etapa, excepto usted, por supuesto, que estamos en otra etapa. Yo soy la joven. Es la que menos habla y la que mejor se vende. Y justo a eso me iba a referir. A lo mejor para nosotros esa forma de comunicar que requeriríamos menos palabras, más acciones del presidente es otra, ¿no? A diferencia de la otra generación, que a lo mejor a esa generación se está comunicando mejor. Claro. Les insisto, yo creo que dentro de todo lo que el presidente ha hecho, ha logrado unos resultados, tanto en lo económico, en lo que estoy comentando. Vamos a ver qué pasa más adelante con la Ahora Corte que dicen las cifras, a propósito, demás. vemos que tiene usted bastante material respecto a la economía, porque el presidente también recibió no con 5,000 millones de déficit. Vemos que llega ya a los 10, 12,000 millones. Sin embargo, ha logrado ya salir con los pagos de diciembre, el 10º, enero hay un poco de retrasos, todavía viene ya febrero, y entendemos que también está buscando apoyo internacional para reactivar el tema económico. Y el segundo, que es más preocupante después de lo que es la inseguridad, el tema de la generación de fuentes de trabajo. La situación económica en la que recibió el presidente no la voy ni a tratar porque es de dominio general. Fue catastrófica, inclusive el valor que se entendía se quedaba en cuentas fiscales, en la caja, en la chequera, no llegó ni a la mitad de lo que al final, cuando el presidente y su ministro de Finanzas llegaron a contar, no había. Sí, pero como comentaba hace un momento, el presidente fue a la asamblea por 1.306 millones de incremento de IVA, eso sí, considerando siempre que la economía hubiera estado en las mismas proporciones, que la aplicación de la ley hubiera entrado en enero, o sea, no van a ser 1.300 millones, va a ser un valor menor, además que el IVA ya no es al 15, sino al 13. Que igual va a seguir faltando para cubrir el déficit. Sí, pero sigamos sumando. Son 1.300 millones que originalmente propuso el gobierno, viene entre impuestos, contribuciones, para mí no existe el concepto de contribución, es impuesto, porque es un gravamen adicional, entre contribuciones a la banca, entre contribuciones a las utilidades extraordinarias, entre en incremento del ISD al 5%, y no estoy catalogando si está bien o está mal, estoy sumando. La suma de todos estos valores nos da más o menos 714 millones. Más 1.300 son 2.000 millones. Hablemos de la amnistía. La amnistía hablábamos de 916 millones. Saquemos de ahí el valor del que le correspondería pagar al grupo del presidente, que son 85 millones de dólares. Hablemos de 600 millones mal contados, porque seguramente habrán algunas compañías que pueden acogerse a la amnistía que ya no tengan capacidad de pago, ya no existan probablemente. Claro. Seguimos sumando 600 millones. Aproximadamente 1.000 millones en anticipo de impuesto a la renta a estos 499 grandes contribuyentes. Por ahí tenemos 3.000, 3.500, 3.000 millones mal contados. Pero uno de los golpes importantes, y lo digo golpe en el buen sentido de la palabra, es que el incrementar el IVA y generar otro tipo de indicios a la comunidad internacional le permite poder sentarse con mayor propiedad. Bajar el riesgo país, ¿no? Y bajó el riesgo país, que bueno, pero dicen que desde los 800 para arriba ya todo está mal, igual está afectado. Pero le permite sentarse con organismos bilaterales de financiamiento y a decirles, oigan, estoy haciendo mejor mi tarea, y además de decirles eso, pedirles apoyo. ¿En qué? En el diferimiento de los pagos en forma mensual, trimestral o semestral, y también pedirles nuevos fondos para poder seguir sosteniendo algo llamado dolarización, que es uno de los
mayores beneficios que tiene nuestro país. Pero debe bajar el gasto también, ¿no? Eso también dice, ok, aumente acá, pero baje, elimine instituciones que no necesita, muestre también un poco de ajuste, ¿no? Rome, gracias por llevarme a ese tema, porque ese es el primordial, es el tema principal. A ver, yo he comentado en algunos otros tipos de entrevistas que tenía respecto a lo que voy a comentar ahora, tomando en cuenta la temporalidad. Si mucha gente decía, no, es que la coyuntura, el tamaño del Estado, la mejoría del gasto, sí, yo lo voy a insistir ahora, sí, pero antes de poder trabajar en esos puntos vitales de coyuntura en el mediano y en el largo plazo, primero hay que apagar el incendio. ¿Cómo podía pagar salario del mes de noviembre, de diciembre, del mes de enero, si no recurría a todo este tipo de requerimientos adicionales a una población obviamente golpeada, a una población ecuatoriana con necesidades y todo lo demás? Pero sí, Romeo, hay que trabajar, y ese es uno de los temas pendientes de importancia coyuntural que tiene, y es trabajar en esa disminución del tamaño del Estado. Salió el mes anterior que existen cerca de 52 entidades públicas que ya no se sabe ni exactamente cuál es su papel dentro de esta operación burocrática. Hay que trabajar en eficientar el aparato burocrático, incrementando tecnología, lo cual no va a dañar el servicio al ciudadano, pero probablemente va a disminuir la cantidad de servidores públicos que tenemos. O sea, hay que comenzar a hacer esa reingeniería, hablando desde el punto de vista público, de saber realmente quién es quién, qué se necesita sin afectar el producto final. Esa es otra forma de pensar, de trabajar en un mediano plazo en el país. Y esta pregunta, que me parece magnífica, que la he incluido en la segunda tanda de lo que va a consultar, es el costo y la posibilidad de poder contratar por hora. Para mí, aunque parezca una pregunta que está entre las otras, me parece que es un gran inicio desde el punto de vista laboral para abrir ese abanico de opciones que va nuevamente a lo que comentábamos hace un momento, a atraer nueva inversión. Solamente para terminar esto, si nosotros vemos geopolíticamente al Ecuador, el Ecuador, incluso considerando un 5% de salida de divisas, es un buen lugar de atractivo para poder invertir. Fijémonos lo que pasó en el nivel de devaluaciones de países vecinos. Superó el 5%. Si un inversionista viene y pone $1 millón en el Ecuador, aunque le cueste sacar el 5% de la salida de divisas, salen sus mismos dólares sin verse afectados por devaluaciones que solo haciendo un análisis en los países vecinos ya sería un perder o sería un ganar si lo vemos desde el punto de vista de un inversor en Ecuador. Perdón. Freddy, ¿cómo analizar y cómo precautelar el hecho de que la banca pudiera tener algún tipo de restricción a posterior respecto a lo que se está dando al momento en el que dicen que miles de ecuatorianos están dejando de pagar sus deudas pedidas a los bancos, a las cooperativas, porque piden préstamos bancarios para irse del país? Y una vez que logran salir, muchos de ellos dicen, no voy a volver, entonces no pago. Me parece que está entre un 5 y un 7% de personas que este año han dejado de pagar esas deudas. Varios efectos de lo que nos está sucediendo, como pasó en el año 1999, es el efecto migratorio. Y obviamente el efecto migratorio, además de llevar consigo efectos familiares drásticos, que son uno de los causales, sin querer entrar directamente en ese tema, uno de los causales de la violencia que tenemos en la calle, porque hoy son hombres, antes eran jóvenes y antes niños, que se quedaron desprotegidos de padre y madre. También existen estos efectos sociales, también existen efectos económicos. Claro, mucha gente a lo mejor recurre con ese afán de irse sin retorno, en el ir endeudándose de esta forma en bancos, cooperativas, o comprando tickets con tarjetas de crédito, yo qué sé. Y sí, efectivamente, ese, al igual que lo que pasó en el año 1999, va a ser una afectación que se está viendo ya en ciertos niveles de recuperación de cartera, y no solo financiera, no solo de cooperativas, no solo bancaria, sino en varios estamentos. A más de la falta de consumo. Sí, estos son uno de los costos fuertes y graves sociales que tienen estos efectos. Estos efectos no de los últimos gobiernos. También comentaba la vez anterior con alguien, este gobierno es un gobierno que debe vérselo, y así es, como un gobierno de transición, que no puede venir en 15 meses a tapar un hueco que se ha generado, como lo que está usted comentando,
en cerca o más de 20 años. Entonces hay que tener paciencia, cabalidad en lo que se requiere, pero también un poco de paciencia. Incluso es como un círculo, ¿no? Porque no definitivamente solamente el tema migratorio. Me endeudo, me voy porque tal vez no vuelvo, entonces mírele a quién le cobre. Pero, por ejemplo, están los comerciantes, las personas que logran tener un dinero para poder poner un negocio y que son vacunados y que tienen que pagar esa vacuna por no ser asesinados. Y definitivamente lo que les lleva es que llegan unos meses en los que ya no pueden pagar ni la vacuna ni la renta y tienen que quebrar y cierran. Y también afectan sus finanzas internas y su capacidad de pago. Sí, es un círculo vicioso que, insisto, sucedió en el año 1999. La grande diferencia ahora es que hay que sumarle este ingrediente terrible, que es la inseguridad. Sí. Ahora sí es importante lo que usted señalaba. ¿Cómo garantizar que se mejore tecnológicamente? Porque esto podría ser mucho más automático. Tenemos todo este mes de febrero que todavía resta, marzo, para desde abril comenzar a pagar el IVA. Habría que ser justamente... Bueno, no solo eso, sino el impuesto a la renta, y si vienen las declaraciones, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, que sea de manera más fácil, que sea automática y que se modernicen también las instituciones del Estado y la gente con estas aplicaciones que ahora se las maneja de buena manera. Yo traduzco esto. Al igual, no hemos topado ahora, al igual que la focalización de los combustibles. Yo traduzco todo esto a una decisión política, porque no podemos pensar que no exista una solución tecnológica, pero para saber usted a qué horas se levanta, a qué horas va, cuántos pasos recorre de su oficina a su casa, el latido de su corazón. Ahora hay una capacidad tecnológica que nos permite todo y mucho más. ¿En qué se basa esto? En una decisión política, tomar la decisión y decir, desde el mes siguiente vamos a hacer esto, vamos a focalizar los combustibles, por ejemplo. ¿Bajo qué antecedente? No bajo el antecedente de la perfección. Debemos tener un análisis previo, iniciar, y dentro del proceso, porque datos hay, por favor, por todas partes, y dentro del proceso de esta focalización, mes a mes, irla perfeccionando. Que de inicio van a haber afectados, van a haber beneficiados, van a haber sectores mal enfocados en cuanto al subsidio, hablando del subsidio del combustible, sí, pero hay que iniciar ya y comenzar ese proceso. El valor que deja o paga o deja de recibir el gobierno por concepto de subsidios son cerca de 2.700 millones de dólares. Pensemos que solamente se focaliza la tercera parte. Sí, al sector de la sociedad ecuatoriana más pudiente y que tiene la capacidad de poder hacer este pago. Y lleguemos a obtener solo 900 millones. Sígale sumando al monto que teníamos antes. O sea, este mejoramiento es producto de la suma de varias acciones, no de una. No de meterle la mano al bolsillo, porque ya vendrán algunas personas que ya les he escuchado y me he sentado hasta con alguno de ellos. Lo fácil es meterle la mano al pueblo. Sí, a lo mejor es la primera y no es lo más apropiado. Es la suma de varias acciones, de varias decisiones gubernamentales. De poner en orden la casa, como cuando uno se tiene dificultades económicas en el hogar también. Así es que eso ha sido muy importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de poner en orden la casa, no? Pero bueno. No se lo ha hecho. Ahora no se ha tomado nuevamente la decisión política de hacerlo. Perfecto, listo. La intervención de Freddy Ceballos, analista tributario aquí en Contigo Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre muchas gracias. Buenos días, que estén muy bien. Vamos a la pausa. Esto es Contigo Noticias desde 104.9 FM.